tardes amigos, qué bueno que nos acompañan hoy en nuestra transmisión SIDEN en vivo. Hoy es un día muy especial para nosotros porque, bueno, hoy es jueves 26 de noviembre. Se encuentra conmigo la licenciada Alejandra Hernández de Coapacho, coordinadora del área de fisioterapia y neurorehabilitación. Hola, Alecita. Hola, hola Misale, hola a todos los que nos ven. También se encuentra con nosotros Junel Márquez Cervantes, que es psicóloga del área de, bueno, de psicología de SIDEN. Hola, Jun, buenas tardes. Hola, Ale, buenas tardes y saludos a todos. Y pues bueno, como les decía que hoy era un día muy especial, pues tenemos a un gran invitado que está engalanando nuestro espacio, además está dándole apertura a este nuevo comienzo de una evolución de Sirena en vivo para invitados de honor. Entonces él es el doctor Alejandro Priego Niño, urólogo. Doctor, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá con ustedes y pues esperemos que sea una plática donde se puedan aclarar muchas dudas sobre el tema. Claro, doctor. De hecho, creemos que es un tema muy importante, que tengamos información muy a la mano, muy actual, porque bueno, además de que es una enfermedad o una patología que aqueja a muchos varones, pues también sabemos que es justamente un tema que es muy poco divulgado, ¿no? Entonces, el mes de noviembre, pues es el mes dedicado a la concientización de esta patología y por eso quisimos invitarte a platicar con nosotros. Doctor, pero primero cuéntanos, por favor, ¿quién es el doctor Alejandro Priego Niño? Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, gracias por estar viendo este espacio. Yo soy médico cirujano con especialidad en urología, experto en urooncología. Yo me gradué del 20 de noviembre con entrenamiento en el Instituto Nacional de Cancerología. Actualmente pues estoy en la práctica privada y soy el jefe de urología y oncología del Centro Médico Nacional de San José del Hospital de Alta Especialidad del Seguro Social, aquí en la ciudad de Puebla. Ah, muy bien, doctor. Pues qué honor tenerte aquí con nosotros de invitado. Seguramente vas a aclarar muchas dudas de la temática que nos trae aquí el día de hoy. Pues dinos, por favor, ahora sí ya llegando al tema que nos trae, ¿qué es el cáncer de próstata para los que nos están viendo hoy? Bueno, algo que siempre he tenido en cuenta con todo el contexto de este tema es que es muy difícil de decir en tan breves minutos qué es un cáncer. La próstata, por ejemplo, es un órgano para la fecundación. Obviamente empieza su crecimiento de manera natural a partir de los 30 años. Todo nuestro cuerpo está vigilado por sistemas, por defensas, y es muy importante entender que todos los días nuestras defensas están pendientes de que no nos crezcan células malignas. Todos los días nuestro cuerpo, como una máquina biológica, pues va regenerando y haciendo células nuevas. Todas estas células tienen una función, una propiedad y un periodo de vida. Entonces, un ejemplo más sencillo que suelo utilizar es, imaginemos una fotocopiadora. Todos los días estamos teniendo células nuevas para cumplir una función y este proceso siempre va a estar vigilado. Hagamos de cuenta como un control de calidad, que las células nuevas van a seguir siendo normales y van a seguir desempeñando la función. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué es el detonante para un tumor maligno. Lo que sí sabemos es que esta célula que se está dividiendo constantemente, llega a un proceso en que presenta una mutación. Entonces, en vez de tener una célula normal, tenemos una célula maligna. Y nuestro sistema de defensa la va a eliminar. Pero a veces, solo a veces, esta célula maligna no es captada por nuestro sistema de defensa y sobrevive. Una vez que sobrevive, como toda célula, pues va a tener la función de poder reproducirse. Pero el punto es que esta célula maligna ya no tiene ninguna propiedad, es inmortal
y no tiene ninguna limitación para seguirse reproduciendo. Entonces una célula maligna va a seguir formando más células malignas y estas a su vez se van a seguir reproduciendo de manera ilimitada y no supervisada hasta crear un tumor. Un centímetro cúbico de células tumorales puede tener hasta 1 billón de células malignas y todas ellas son inmortales y todas ellas pueden producir más células. Y esta es la forma, en parámetros muy generales y muy amplios, cómo se produce un tumor, ya que se logra burlar nuestro sistema de defensa y todo el tiempo nuestro cuerpo se está defendiendo. Tiene mucho que ver la raza, tiene mucho que ver la dieta, tiene mucho que ver el no fumar, tiene mucho que ver el ambiente, en algunas cuestiones genéticas, obviamente. Y el punto es ese, tener una vida sana, no fumar, consumir frutas, verduras, una buena nutrición, ejercicio, no vicios, consumir sus vitaminas, comer sus verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el concepto de un tumor, un conjunto de células malignas que ocupan el espacio del tejido sano. Hay que entender que todo lo que crece en el cuerpo se llama tumor y que tumor no es igual a cáncer y que cáncer no es igual a muerte. Son conceptos completamente que tienen que estar separados. Claro, y tiene mucho que ver con el momento en el que se detecta, ¿no? El tumor y en tal caso el cáncer. Eso es algo que yo siempre he pensado que en nuestra cultura siempre será un problema. Los hombres, específicamente en nuestra población, mexicanos, latinos, como quieras, siempre tienen un concepto de que no les gusta ir al doctor, y muchísimo menos al urólogo por el tan temido sí. Exploración física de la próstata. Así es. Yo creo que algo que hay que entender con todos los que nos puedan llegar a escuchar, el objetivo de hacer una exploración física no tiene en ningún momento el afán de molestar. Yo también creo que si tenemos un hombre que acude a consulta y se está cuidando, pues lo más importante es que venga a la consulta con un antígeno prostático y un ultrasonido de próstata suprapúbico. Y si estos estudios están completamente normales y estos estudios tienen valores extremadamente bajos y el ultrasonido se ve muy bien y la persona está asintomática, podemos diferir de cierta manera. Uno de los artículos más importantes que hemos hecho en el San José es ¿qué tan enfermos llegan los pacientes con cáncer de próstata? Pues llegan muy enfermos. Llegan en etapas metastásicas, llegan en etapas que no se pueden curar, llegan con parálisis musculares, tumores por todos lados, y muchas veces se raya mi concepto, pues ¿para qué voy a ver al urólogo? ¿Para qué encuentro lo que no ando buscando o para qué trato de cuidarme? El concepto es este, hay que tener una medicina preventiva y no curativa. Cualquier enfermedad o una detención oportuna se puede tratar, se puede curar, se puede elevar la calidad de vida. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar y es responsabilidad de todos entender que ir al médico a cuidarse no es necesariamente sentirse mal o sentirse enfermo para buscar una consulta con un especialista. Ok, doctor, ¿usted más o menos como con qué frecuencia recomienda que se estén realizando el estudio de detección temprana, el antígeno prostático que nos comentaba? En este país, el término de tradición es algo muy importante. Por ejemplo, tradicionalmente es a partir de los 45 años, cuando no tenemos familiares como padre, hermanos, tíos, abuelos que hayan tenido cáncer de próstata. Si tenemos familiares con esta enfermedad, se recomienda a partir de los 40 años. La frecuencia o el periodo, dependiendo de la primera consulta, si tus resultados
son extremadamente favorables y normales, se recomienda la vigilancia de la próstata en periodos de 12 hasta de 24 meses, una o dos veces por una o cada 2 años, se puede revisar la próstata. El punto es que existe un antecedente. Es muy común tener un antígeno a los 50 y después pasan 10, 15, 20 años para el siguiente antígeno y entonces tenemos una ausencia de cuidados por más de 10 años y ya llegan con un antígeno de más de 20, de más de 30, asumiendo que el valor normal es de 4.0 y todos los antígenos por abajo de 4.0 los podemos considerar normales. Hay algunas poblaciones y algunos países que lo toman a partir de 2.5 y eso es porque tienen un sistema de salud diferente al que tenemos aquí en México. Pero si el antígeno es bastante normal, si el paciente no tiene síntomas, sino de los principales síntomas que tiene la próstata es orinar en la noche y que el calibre del chorro urinario sea mucho más débil, que pierda fuerza. Entonces, eso es una de las pocas cosas en las cuales los síntomas de la próstata pueden acompañar a la persona. Ok. Jun, ¿alguna pregunta que le quieras hacer al doctor? Sí, bueno, sabemos que como tal el cáncer de próstata sigue un tratamiento, incluso desde la etapa inicial que lo detectan hasta incluso etapas avanzadas. Y creo que a la mayoría una como cirugía como tal. ¿Recomienda una prostatectomía radical o radioterapia en este caso? ¿Y por qué sería? Bueno, yo creo que antes de pensar a los tratamientos como la cirugía radical o la radioterapia, lo primero que hay que hacer con un cáncer de cualquier órgano tejido y todo tejido es a base de una biopsia. Es decir, tenemos que tener un pedacito de carne, si quieren, para que se entienda, y esto se tiene que analizar y entonces, una vez que se tiene el diagnóstico por medio de un patólogo, ya podemos decir que hay un tumor maligno o cáncer. El siguiente paso se llama estadificación, es decir, si una persona tiene un tumor, necesitamos saber qué tan avanzada está la enfermedad. Entendiendo el estadio clínico de la enfermedad, se da el tratamiento. El mejor tratamiento es la prostatectomía radical, pero es un tratamiento que se ha vuelto muy selectivo, es decir, para poder operar un hombre de un cáncer de próstata, la expectativa de vida de nuestro paciente tiene que ser mayor de 10 años. Y el punto de ofrecerle una cirugía es que hemos visto que es el tratamiento que más cura. Hay muchas personas, por muchas razones, que no tienen una enfermedad ideal para poderlos operar. ¿De acuerdo? A estos los vamos a radiar. Y la radiación es una radiación pélvica que se tiene que acompañar de preferencia con medicamentos para que tenga más éxito. Pongámoslo así, en una enfermedad temprana, la cirugía se puede curar desde un 75 hasta un 90%. En una enfermedad temprana, la radiación te puede curar en un 90% o en un 60%. ¿De qué depende? De la biopsia. Si la biopsia dice que tenemos un tumor poco agresivo, y todos los tumores malignos son agresivos, nosotros tenemos que hacer un tratamiento traje sastre para cada persona. No todos los pacientes te van a tratar igual. Algunos necesitan cirugía, algunos son pobres candidatos a la cirugía, algunos solo los vamos a poder radiar porque quizá tienen otras enfermedades en otros órganos u otras morbilidades como ser hipertensos, diabéticos, haber tenido un infarto en el corazón.
donde la cirugía se vuelve quizá peligrosa y no tan eficiente como la radiación o la medicina, que también va a ofrecer o trata de ofrecer una cura sin que tengamos que exponer al paciente a una cirugía. Los pacientes que se pueden operar normalmente tienen que tener un antígeno prostático por abajo de 10, y dependiendo de los resultados de la biopsia, de qué tan agresivo es el tumor, la cirugía forma parte de un proceso para curarlo. La cirugía no puede ser absoluta, la radiación tampoco lo puede ser. Cada paciente, de acuerdo al debut de su enfermedad, al valor de su antígeno prostático por abajo de 10 y a la calificación de lo agresivo que es, según la biopsia, que se llama escala de Gleason, se ofrece el tratamiento más eficiente. No todos se pueden operar, algunos se tienen que operar, que radiar y darles medicina. Es una tendencia única por cada paciente. No podemos tener una situación general, pero sí tenemos valores y tenemos características según el paciente, donde a uno operarlo lo va a curar y queda sin ningún problema. Y algunos otros, aunque tengamos una muy buena cirugía, puede tener un borde positivo, que es parte de que en este país, así como en cualquier otra parte del mundo, la cirugía no fue suficiente y necesita radiación complementaria. De todos los tratamientos, desgraciadamente ninguno está libre de colaterales. Algunos tienen colaterales que son más tolerables, algunos tienen colaterales que son menos tolerables. Pero la cirugía radical es el estándar de oro para el tratamiento porque los va a curar. Sin embargo, ya hemos visto que aunque se pueda operar, puede llegar a necesitar un complemento con radioterapia. Y los pacientes que no podemos operar, donde la cirugía no tiene ningún impacto para su calidad de vida y su sobrevida, definitivamente la radiación sería la mejor opción. Ok. Sí, creo que sí es un punto importante, bueno, conocer como que más a fondo toda esta parte del tratamiento y que hay un diagnóstico previo y lo que puede pasar y qué pacientes son los que en verdad necesitan tal tratamiento y cuáles no. Y entiendo muy bien esta parte de que, como está diciendo, de estos efectos que vienen después del tratamiento. ¿A qué síntomas tendría que prestar atención el paciente que a lo mejor ya se sometió a un tratamiento? Porque me imagino que surgen síntomas después de un tratamiento. Ese es uno de los principales puntos con la enfermedad prostática. Dependiendo lo agresivo que es la enfermedad, normalmente es muy silenciosa. Es un tumor de crecimiento lento, no da muchos síntomas. Y cuando una enfermedad silenciosa da síntomas, es que ya es una enfermedad avanzada. Y el principal sitio de su avance son las metástasis, es decir, la enfermedad nace en la próstata, pero te va a invadir los huesos, específicamente la columna vertebral, y te va a dar dolor, y te van a estudiar la columna, y te van a hacer una resonancia de columna, y van a ver lesiones en la columna, y te van a pedir un antígeno, y entonces ya vamos a ver que tienes un antígeno de más de 20, de más de 40, de más de 100, de más de 1000, entonces ya no te vamos a poder curar, pero te vamos a poder manejar. Desgraciadamente, cuando tenemos más de 6 metástasis a hueso, el cáncer de próstata alcanza el término de una enfermedad sistémica, que ya no puede ser curada, solo puede ser tratada. Es por eso la necesidad de que una enfermedad silenciosa debe tener un estudio cada año, cada 2 años. Si un paciente ya tuvo un tratamiento para cáncer de próstata, ya sea una cirugía radical, radiación o medicamento, debe ser vigilado por lo menos 10 años después de su diagnóstico. Y el principal síntoma es que le cueste trabajo orinar, que orine sangre, que baje de peso. Y el marcador más eficiente que tenemos hasta la fecha es la prueba de sangre del antígeno prostático. Si tú te operaste
de una radical de próstata, tu antígeno prostático tiene que estar menor o igual a 0.1. Si tú te radiaste y no te quitaron la próstata con una técnica radical, tu antígeno prostático no puede ser mayor a 2.0. Y el objetivo es que la próstata forma parte del sistema genitourinario. Los hombres por donde orinan también eyaculan, por ahí nos reproducimos, y esta situación de tener dificultades para orinar, de orinar sangre, de perder peso, de tener un poco de falta de energía, es esa cuestión. Como puedes ver, los síntomas no son tan específicos para la próstata, y el concepto de la radiación o de la cirugía, una vez que te trataste de la próstata, es la vigilancia a través del antígeno prostático, la prueba de la sangre. Ok. Doctor, y más o menos como cuál es el porcentaje de reincidencia de la enfermedad en un caso de éxito. Después de una cirugía radical, que haya sido un paciente ideal y que te hayas podido operar con una tendencia curativa, hasta un 25%. Después de una cirugía más radiación, más tratamiento, es la tasa de recidiva o que no haya sido un tratamiento tan eficiente, puede ser desde el 25 hasta el 40%. Y ese es uno de los grandes problemas con el cáncer de próstata. Es como un juego de ajedrez. Empezamos el tratamiento siempre con la necesidad de curar o manejar la enfermedad, y el cáncer de próstata puede permanecer curado o libre de actividad tumoral, por así decirlo, pero después de 2, 5 o 10 años vuelve a tener la capacidad de volver a mutar o de reactivarse la enfermedad hasta un 20, un 40%. Es por eso que el cáncer de próstata es pues una enfermedad que reta mucho al especialista, porque hay que estar cuidando al paciente, y el paciente, pues como cualquier otro enfermo responsable de su salud, se tiene que cuidar. El tabaquismo, la ingesta de grasas, un consumo muy alto en proteínas, el sobrepeso, esos son factores que, aunque nosotros tengamos la intención de curar a la persona también tiene que participar activamente todos los días con nosotros, cuidando de su salud para poder tener el mejor resultado posible. El cáncer de próstata es una enfermedad del tiempo. Si tú tienes 90 años, el 90% de los hombres de 90 años van a tener un cáncer de próstata. El concepto de la población que más ocupa para el tratamiento del cáncer de próstata van a ser las personas entre los 55 hasta los 75 años, que se estima que hasta el 25% de la población puede desarrollar un cáncer de próstata por todos los factores que nos rodean en estos tiempos modernos, desde el hábito de fumar, el sobrepeso, la contaminación, los alimentos. Es una gran cantidad de factores los que pueden contar en un tumor de próstata. Claro, y eso es muy importante. En las transmisiones anteriores que habíamos tenido sobre esta temática, pues siempre la recomendación fue la alimentación. O sea, es una de las cosas más importantes para evitar no solamente el cáncer de próstata, sino otro sinfín de enfermedades degenerativas, neurodegenerativas. Y pues bueno, es lo que actualmente el mexicano no tiene, ¿no? Una buena alimentación. Así es, Ale. Y también ejercicio, ¿no? También nosotros recomendamos mucho lo que es el ejercicio. Bueno, los buenos hábitos para mantenerse saludable. Y pues el mexicano no hace ejercicio, pero tampoco come bien. Y entonces estas dos cosas se juntan y pues bueno, por algo somos de los países con mayor obesidad que tenemos, ¿no? Entonces, así es, desafortunadamente nuestra cultura está basada en una dieta muy calórica, muy proteica, y
con mucha grasa. O sea, la comida mexicana es riquísima. Sí. Y no es que no sea saludable, el problema son los excesos. Y la falta de ejercicio, ¿no? Porque, bueno, nuestros antepasados se alimentaban igual, pero por lo menos caminaban o por lo menos no disponían de auto tan fácil y pues caminaban 2, 3 cuadras para llegar a algún lado, ¿no? Nosotros hasta para ir al Oxxo en la esquina, pues agarramos el auto porque nos da flojera. Entonces ahí está una de las problemáticas. Así es. Yo creo que como un cuidado integral de la salud, tenemos que comer sabroso, eso no nos lo vamos a quitar, pero también hay que incluir todas esas cosas que son mejores para nuestra dieta. Frutas, verduras, no todo tiene que ser procesado, no todo tiene que estar frito, capeado o empanizado. Y ese es un problema para la próstata. La grasa y las dietas altas en proteínas, es decir, carne, pues tienen mucho que ver para ser un factor predisponente para una enfermedad de esta naturaleza. Claro, y al mexicano no le gustan las verduras además. Pues mi abuelita decía que la dieta más alta de verduras venía en la salsa, pero tampoco es suficiente. No, pues no, y aparte hay picante y entonces ahí le quita todo, ¿no? Así es. ¿Y cuál sería el siguiente paso, doctor, si se reincide en el cáncer? Últimamente la tendencia en el cáncer de próstata, que ya se ha determinado como la enfermedad número 1 de los tumores sólidos, obviamente en los hombres, el primer cáncer mundial es el cáncer de mama. Después sigue el cáncer de próstata. Obviamente si hablamos en la humanidad en general, el primer sitio de tumores para una mujer es el cáncer de los senos y el primer sitio para los tumores en el hombre es el cáncer de próstata. El concepto de la enfermedad siempre va a tener la intención de curar, pero como bien lo preguntas, a pesar de que tengamos la mejor estrategia, el mejor tratamiento y el más alto de los cuidados, hemos visto que cuando los pacientes llegan a superar las etapas de vida de los 5, 10 años después de su tratamiento, el cual consideramos que es exitoso, ahora hemos visto que los enfermos cuando llegan a vivir más pueden presentar fenómenos y se llaman fenómenos bioquímicos. También hemos visto que pacientes con enfermedades muy agresivas pueden presentar una buena respuesta al tratamiento y también presentan estos fenómenos y esto se llama resistencia. La resistencia al tratamiento o resistencia a la castración ha originado que en los últimos 10 años existe un auge de nuevas terapias y se llaman superantiandrógenos, terapias inmunológicas, medicina nuclear a base de isótopos para el control de la enfermedad cuando afecta a los huesos. Y estos superantiandrógenos son una nueva generación de medicamentos que van a ocupar el lugar del tratamiento inicial. Al ser una terapia nueva y con mucho auge, pues se ha presentado que puede controlar la enfermedad. Es decir, si después de la cirugía, de la radiación, de la medicina, del adecuado control de la enfermedad decide volver a tener otro factor genético para que ya no responda al tratamiento, sí existen más medicinas, sí existen más opciones. Desgraciadamente, lo digo entre comillas, estas nuevas opciones se han mejorado la calidad de vida y la sobrevida de los enfermos, pero no han llegado a tener un impacto que podamos decir se va a curar. ¿Esto qué significa? Que el paciente va a vivir más, el paciente por supuesto que va a vivir mejor, sin tantas molestias, pero decir que se va a curar es una cuestión que todavía no se ha podido lograr en el mundo. Son más pastillas, son más terapias. Los superantiandrógenos es un concepto que te va a dar la oportunidad de vivir 12, 14, 36 meses más con una buena calidad de vida una vez que la enfermedad ha decidido
seguir evolucionando. Y esto es el gran problema con el cáncer de próstata. Podemos seguir ofreciendo tratamiento, va a haber respuestas, pero la enfermedad va a volver a tener otro efecto, una enfermedad que recidiva, cuando recidiva de una manera muchísimo más agresiva que la inicial. Y eso es lo que lo vuelve tan complicado de manejar a largo plazo. Incluso en pacientes que podemos decir que están controlados, a los 10 años, después de las terapias médicas, el tumor vuelve a resurgir o vuelve a recidivar, y desgraciadamente es de una forma más agresiva. Y estos medicamentos funcionan, tienen un buen impacto con el paciente, y quizás su única problemática es que son de alto costo. Definitivamente son tratamientos que necesitan muchos recursos económicos. Sí, y me imagino que a lo mejor una institución pública pues no los tiene como tal, ¿no? Pues afortunadamente en estos últimos 6 meses de mi gestión en la jefatura ya los tenemos. Muy bien. Eso es muy bueno saberlo. Superandrógenos. Obviamente un paciente para este tipo de tratamiento necesita un perfil, porque no es que no se los queramos dar a todos, es que se los tenemos que dar a pacientes en donde todavía podemos tener tratamiento oncológico. Una de las cosas que ya no usamos es la palabra desahucio. Tenemos tratamiento oncológico y desgraciadamente hay enfermos muy graves que tienen el término fuera de tratamiento oncológico. Y no nos apartamos de tratar al paciente, pero es muy difícil explicarle al enfermo y a los familiares que no es lo mismo un tratamiento oncológico que prolongar una agonía. Son dos cosas muy distintas, y tratamos de tener pues el tacto, sobre todo ético y profesional, para explicar que no todos pueden seguir recibiendo tratamiento, no porque no lo merezcan, sino porque en estos tipos de enfermedades que son tan agresivas, pues no siempre podemos ganar la batalla y curar al paciente. A veces no tenemos más opción que los cuidados paliativos. Y los cuidados paliativos también es una forma responsable y profesional de manejar a un enfermo. La meta de todo médico es sin dolor. El paciente no puede experimentar dolor, es parte del juramento hipocrático que nuestros enfermos no tienen que padecer dolor, y ese es quizá el punto más álgido del cáncer de próstata. Todavía nuestra tasa de detención en nuestro país no es tan alta, y desgraciadamente las enfermedades o esta enfermedad la diagnosticamos en etapas muy avanzadas, donde curar es una opción baja, y es por eso que hay que ir a la consulta, a la revisión, a los estudios, al ultrasonido, para tener la detención oportuna. Cualquier enfermedad de esta naturaleza, si se detecta a tiempo, entonces sí podemos tener una gran oportunidad de curarla. Así es, doctor. Pues justamente quisiera que le dijeras a las personas que nos están viendo el día de hoy algún comentario o sugerencia para detectar y prevenir y poder dar un tratamiento adecuado para el cáncer de próstata. Específicamente, el concepto de la enfermedad es muy silenciosa, es muy intermitente, pero si tienes más de 45 años, si tienes más de 40 años con familiares con cáncer de próstata, es eventual la necesidad de estarlo vigilando cada año o cada 2 años con lo más sencillo, un ultrasonido y un antígeno prostático. La exploración física es algo que se vuelve selectivo. Si la necesitas es porque representa parte del diagnóstico. Un tacto rectal nunca va a ser obsoleto, solamente va a ser necesario, pero volvemos a lo mismo, quizá con el afán de que los hombres puedan asistir a la consulta, es que si no necesita el tacto rectal,
porque está muy bien de sus estudios y no tiene ningún síntoma, no orina sangre, no tiene pérdida de peso, etcétera, 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 no hay necesidad de administrarlo con una exploración física. Pero en términos muy generales, acudir al urólogo es la mejor opción, con un antígeno prostático y con un ultrasonido de próstata, el cual siempre es a través del abdomen, a través de la vejiga. Algunas veces también existe esa confusión, es que me van a hacer un ultrasonido transrectal, pero no es así. El ultrasonido transrectal tiene indicaciones muy específicas para una situación de vigilancia, para una situación de control, para una situación de detención oportuna de cáncer de próstata. El ultrasonido es a través de la pancita, con la vejiga llena. Sí, sí nos van a hacer tomar mucha agua, sí, es una molestia tener que ir a orinar cuando el radiólogo dice, y a veces puedes y a veces no puedes, pero es la mejor forma. Y la prueba serológica es una muestra de sangre. Quizá necesitan también saber que cuando te vas a tomar la muestra de sangre son 3 días de abstinencia sexual, ya que la eyaculación eleva de manera transitoria el antígeno. Entonces hay que estar 3 días sin actividad sexual, tomarse la prueba, tomarse el ultrasonido, y esos son los 2 resultados fundamentales para una adecuada vigilancia de la enfermedad prostática. Ok, doctor, pues quisiera que les dijeras a a las personas que nos ven el día de hoy, tus datos de contacto. ¿Dónde te podemos localizar? Si alguno de ellos requiere una revisión, danos por favor tus datos. Muchísimas gracias. Miren, a mí me pueden encontrar en el Hospital Betania, en el Cristo Muguerza, y en el Hospital Torres Médicas, Hospital SMART. Y el teléfono de contacto, les voy a decir despacito, es el 222 11 40 181. Es un número de WhatsApp, lo tienen aquí mis asociadas, es perfectamente localizable, funciona con horario de oficina, pero también funciona por WhatsApp. Y también me pueden encontrar en Google, Alejandro Priego Niño, para lo que gusten, estamos a sus órdenes y muchas gracias por la confianza. No, pues doctor, muchísimas gracias a ti por haber estado el día de hoy con nosotros, para sacarnos de tantas dudas, de un tema que aparte tenemos muy poca información, ¿no? Yo creo que los caballeros, los hombres, son los que menos se acercan al médico, como tú bien lo decías, y cuando lo hacen es porque ya está muy avanzado. Entonces, el que ellos tengan esta información a la mano, que la estemos como manejando en constante movimiento ahí en las redes sociales, pues les va a ayudar mucho para que hagan conciencia de una revisión, pues para prevenir. Como tú dices, más vale prevenir que curar. Entonces, pues ya saben, a todos los hombres que nos están viendo hoy o que tienen algún conocido, compartan este video para que pues llegue a muchos hombres que necesitan información. Chicas, ¿algún comentario que le quieran hacer al doctor? No, pues nada más, muchas gracias por la información. Yo creo que quedó muchísimo más claro para todas las personas que nos están viendo en qué consiste esta enfermedad, y pues esperamos que realmente podamos generar alguna concientización en la gente que sigue las redes sociales de SIDEN, para que pues bueno, le pierdan el miedo a ir a un urólogo. Jun, además por ahí, ¿algún comentario que le quieras hacer al doctor Alejandro? Mi tocayo, además. Sí, tu tocayo. No, más que nada, pues agradecer por el tiempo que dispuso para poder complementar o retroalimentar toda esta información, que de hecho es muy importante, como bien habíamos dicho, el que les llegue la información de manera oportuna a todos los caballeros, ya sean ya adultos llegando a la edad, incluso jóvenes que a lo mejor todavía no llegan a esa edad, pero que necesitan pues realizar sus revisiones. Así es. Bueno, tener la conciencia de que en algún momento lo tienen que hacer, ¿no? Y que no pasa nada, es normal. Así es. Pues doctor, te agradecemos mucho, aparte eres nuestro primer invitado a estos espacios, entonces nos acabas de dar la buena vibra. Muchísimas gracias. Y pues te agradecemos, muchísimas gracias.